Saludos amigas y amigos suscriptores, bienvenidos una vez más a mi canal oficial YouTube Raúl Cadena Palacios. Una vez más quiero compartirles un nuevo video desde mi experiencia profesional como abogado. En esta ocasión quiero hablarles sobre la reformulación de cargos. ¿Quieren saber de qué se trata y cuál es su procedimiento? Por favor, acompáñenme. La reformulación de cargos, si de alguna manera queremos darle una conceptualización breve y sencilla, diríamos que es la motivación que hace Fiscalía para cambiar o variar el tipo penal. Al respecto, el artículo 596 del Código Orgánico Integral Penal lo define de la siguiente manera: reformulación de cargos. Si durante la etapa de instrucción los resultados de la investigación hacen variar justificadamente la calificación jurídica de la imputación hecha en la formulación de cargos, la o el fiscal deberá solicitar a la o al juzgador audiencia para motivar la reformulación de cargos. Realizada la reformulación de cargos, el plazo de la instrucción se incrementará en 30 días improrrogables, sin que la o el fiscal pueda solicitar una nueva reformulación. Recordemos que venimos de una etapa de instrucción fiscal que dura 90 días. Y luego de que el fiscal concluye de que los resultados dentro de esta etapa de instrucción fiscal le obliga o le permite de alguna forma variar los resultados, pues reformulará cargos precisamente mediante una petición debidamente motivada a la o al juzgador, quien le concede 30 días improrrogables, inextendibles, como acabamos de mencionar. Esto al amparo también del artículo 597 del Código Orgánico Integral Penal, que refiere a las actividades investigativas dentro de la instrucción fiscal. Como ustedes recordarán, amigos y amigas, en un video anterior habíamos reflexionado y había compartido sobre la reformulación de cargos dentro de un delito de asesinato que se estaba instruyendo y que con la práctica de la reconstrucción de los hechos, el fiscal determinó de que se tenía que reformular cargos por un nuevo tipo penal, que en el caso que habíamos compartido, la experiencia que había compartido con ustedes, se calificó ahora por el tipo penal de homicidio. El artículo 597 que estoy haciendo referencia, el artículo 597 que hace referencia menciona que los sujetos procesales podrán ejercer todas las actividades investigativas y utilizar los medios de prueba. Al respecto, el artículo 498 del Código Orgánico Integral Penal establece que la prueba ha de ser el documento, el testimonio y la pericia. La persona procesada, continúo leyendo del artículo invocado, podrá presentar a la o al fiscal los elementos de descargo que considere convenientes para su defensa. En este sentido, la parte de la defensa de la persona procesada en el delito de homicidio y que luego se reformuló por el delito de homicidio, solicitamos precisamente la práctica de la diligencia de reconstrucción de los hechos. Al amparo también de lo previsto en el artículo 598, IVIDEN, que establece la facultad de ordenar pericias y diligencias. Señala de la siguiente manera: en la instrucción, cualquiera de los sujetos procesales podrá solicitar a la o al fiscal que disponga la práctica de las pericias que sean necesarias para obtener los elementos de convicción. Esto dentro de las actuaciones y técnicas especiales de investigación, como habíamos referido en un video anterior sobre la reconstrucción de los hechos, como parte o como un elemento de convicción totalmente importante y vital para esa reformulación de cargos. Bueno, ahora, ¿cuál es el procedimiento que se sigue o que debe seguir Fiscalía para reformular cargos? Pues bien, estas las encontramos en las reglas contenidas en el artículo 594 del Código Orgánico Integral Penal. Al respecto, dicha disposición normativa señala lo siguiente: la etapa de instrucción se sustanciará conforme a las siguientes reglas. 1. Cuando la o el fiscal cuente con los elementos suficientes, solicitará a la o al juzgador convoque a la audiencia de formulación de cargos, en este caso a la reformulación de cargos. Claro, en el video anterior, Fiscalía contaba ya con todos los elementos suficientes para imputar o hacer una nueva calificación jurídica sobre no el delito de asesinato, sino sobre el delito de homicidio. 2. La o el juzgador
Dentro de 24 horas señalará día y hora para la audiencia, que deberá realizarse dentro de los 5 días posteriores a la solicitud, salvo los casos de flagrancia, y notificará a los sujetos procesales. Es decir, una vez que Fiscalía presenta la solicitud para que se lleve a cabo la audiencia de reformulación de cargos, esperamos a que la unidad judicial designe o señale día y hora para que se lleve a efecto dicha diligencia. Número 3. La o el fiscal deberá agotar por todos los medios necesarios que permitan identificar el domicilio del investigado. 4. La o el fiscal en audiencia formulará cargos cuando existan elementos sobre la existencia de la infracción y la participación de la persona en el hecho investigado. Es decir, aquí ya nos encontramos en la audiencia mismo, cuando Fiscalía presenta fundamentada y motivadamente su reformulación de cargos, con los elementos necesarios precisamente que conduzcan o lleven a la convicción de Fiscalía de que ahora estamos frente a un nuevo tipo penal. 5. A la audiencia de formulación de cargos deberá comparecer la o el fiscal, la persona procesada o su defensora o defensor público o privado. Ya en la audiencia evidentemente está presente la defensa de la persona procesada, de la víctima, Fiscalía y el juez o la jueza en este caso. Da la palabra a Fiscalía para que fundamente su reformulación de cargos. En esta audiencia, señala el número 6, si la persona procesada considera pertinente, podrá solicitar la aplicación del procedimiento abreviado, así como en cualquiera de los derechos y garantías en la forma y términos previstos en la Constitución y en este código. Bueno, sobre este numeral 6, en un próximo video hablaremos sobre el procedimiento abreviado. 7. Los sujetos procesales quedarán notificados en la misma audiencia con el inicio de la instrucción y las decisiones que en ella se tomen. El contenido íntegro, señala la misma disposición de la audiencia, quedará registrado en el expediente y por cualquier medio tecnológico, es decir, que queda grabado debidamente para la constancia de la práctica de esta diligencia. Como vuelvo a señalar, Fiscalía, quien toma la palabra en primer lugar, sustenta motivadamente su reformulación de cargos. Luego la señora jueza traslada o devuelve la palabra, o más bien da la palabra a la defensa de la persona procesada, quien evidentemente en este caso a quien les habla acoge en todo la reformulación de cargos, solicitando evidentemente acá se tomen en cuenta medidas cautelares a favor de la persona procesada. Luego devuelve la palabra al abogado de la víctima, quien evidentemente se opone a esta reformulación de cargos y argumenta o sostiene y exige de que no existen tales elementos. Luego la jueza de hacer su análisis prolijo, su evaluación sobre los elementos de convicción que hasta el momento existen, prácticamente recoge lo que Fiscalía sugiere y en este caso ordena prácticamente de que se continúe con esta nueva imputación, acepta la reformulación de cargos en todos los términos, concediendo el plazo de 30 días que habíamos hecho mención anteriormente. Bueno, el 595, para terminar, del Código Orgánico Integral Penal, establece que cuáles son aquellos elementos o requisitos que debe establecerse o debe contener aquella formulación de cargos, y que precisamente Fiscalía es quien debe sostener dentro de esta audiencia de reformulación. Número 1, la individualización de la persona procesada, es decir, identificando nombres, apellidos completos, dirección domiciliaria si lo conociera, su estado civil y demás generales de ley que nosotros conocemos o lo llamamos así, incluyendo, dice acá la disposición, nombres y apellidos, domicilio en caso de conocerlo. 2. La relación circunstanciada de los hechos relevantes, así como la infracción o infracciones penales que se le imputen. En este caso se hablaba sobre un nuevo tipo penal, recordarán, de asesinato a homicidio. Luego tenemos en el numeral 3, finalmente, los elementos y resultados de la investigación que sirven como fundamento jurídico para formular los cargos, en este caso para reformular los cargos.
y lo propio la solicitud de medidas cautelares y de protección. La Fiscalía en este caso sostenía de que las medidas cautelares de privación o de la prisión preventiva eran necesarias. La parte de la defensa sostenía que no era necesario. La juzgadora decidió de que debían mantenerse aún esas medidas cautelares como es la prisión preventiva. De esta manera se da por terminada la audiencia de reformulación de cargos. Gracias amigos por seguir mi plataforma digital. No olviden de suscribirse a mi canal YouTube Raúl Cadena Palacios. Y recuerda, tu caso en mis manos te garantiza seguridad y confianza.